Dios. Este es un tiempo muy especial dentro de este culto, porque es un tiempo cuando tú hablas. Y cuando Dios habla, el hombre prudente calla, escucha, con interés de aplicar. ¿Por qué? Porque te amamos y porque amamos tus mandamientos. Por ende, amamos tu palabra. Háblanos por Jesucristo. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Con el propósito de resaltar el valor que tiene la iglesia de Cristo, perseguimos el objetivo de apreciar a nivel personal lo significante de ser parte de esta gloriosa institución. Voy a volver a repetir. Con el propósito de resaltar el valor que tiene la iglesia de Cristo, perseguimos un objetivo, y es el apreciar, pero a un nivel personal, lo significante que es ser parte de esta gloriosa institución que ha estado edificando el mismo Cristo sobre la roca. Por eso les pedí que tuvieran Mateo capítulo 16, vamos a estar leyendo los versículos del 13 al 19, que dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vemos cómo Jesús pregunta a sus discípulos la opinión que el populacho tenía acerca de su persona, pero sigue indagando una segunda pregunta, un poco más personal, y él quería saber la opinión que tenían sus discípulos acerca de su persona. Pero hermanos, el Señor sigue indagando. Hoy Él está aquí y hace la pregunta más importante: ¿qué opinión usted, ya no hablo de los discípulos, no hablo de aquel populacho, qué opinión usted tiene de su persona, de Jesucristo? Bueno, en aquel entonces fue cuando Pedro se adelantó y declaró: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le llama bienaventurado y le dice: Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es obvio que ha sido una frase controversial, que inclusive se ha malinterpretado. El error radica en creer que es Pedro este cimiento, o sus sucesores en los cuales Jesús edificaría la iglesia. Pero no es así. La palabra roca, que es la que nos interesa, no se refiere a la persona de Pedro, sino a lo que él había acabado de declarar, aquella declaración. Es muy cierto que el nombre Pedro, en griego Petros, en hebreo Cefas,
significa roca o hombre roca, pero para ello se usa itetpos, y Cristo no usó itetpos, sino Petra, de una forma femenina, terpa. Y esto hace una gran diferencia, porque Jesús usó un juego de palabras y no quiso decir: sobre ti, Pedro, o sobre tus sucesores edificaré mi iglesia, sino que le dijo: tú eres Petros, y sobre esta Petra, y ahí se estaba ya refiriendo a la divina revelación que él profesó con fe en Cristo, edificaré mi iglesia. Fíjense en estas dos frases. Primero, tú eres el Cristo. Estás haciendo referencia a su misión de enviado, de ungido por Dios para salvar. Por eso dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú eres el Cristo, o sea, el único que me puede salvar. La segunda frase, el Hijo del Dios viviente, ahí está ya refiriéndose a su naturaleza 100% divina. Jesucristo es Dios, es hombre, pero tomó esta forma para sustituirnos en la cruz del Calvario, pagar por nuestra condena de muerte, justificándonos y reconciliándonos con Dios Padre. Por eso, esta frase, esta declaración de fe es vital. Y todo el que la declara viene a ser como una piedra viva que va siendo añadida a este edificio como resultado consecuente de estar fundada no en Pedro, pero en Cristo. Hay tanta seguridad que ni el mismo infierno puede contener. Estuvimos hablando, para apreciar lo que somos al decir soy iglesia, de 7 conceptos. Primero, que la iglesia es una embajada o agencia de Dios porque representa los asuntos del reino de los cielos y sus ciudadanos. Segundo, es una empresa divina y humana. ¿Por qué? Porque es emprendedora. Tiene la misión de predicar el evangelio, edificar a los creyentes e impactar positivamente a la sociedad. Tercero, es una identidad social, porque aunque separada del Estado, tiene responsabilidades cívicas y jurídicas. Cuarto, es una organización de una estructura flexible, que es decir, se actualiza siempre y cuando no ofenda al Dios que adora. Quinto, un organismo vivo. ¿Por qué? Porque Cristo está presente, vive en cada creyente y manifiesta su presencia en medio de su pueblo. Y cuando Cristo manifiesta su presencia, envía palabras de vida eterna. Sexto, es universal, porque está compuesta de todos los cristianos creyentes, de todos los tiempos, vivos, muertos. Cristianos que hoy están fragmentados en denominaciones, pero por razones de intereses. Y esto hasta que Cristo venga por su iglesia, porque en el cielo seremos una sola denominación. Después del culto, si quiere, me pregunta aquí. Sexto concepto. La iglesia es visible e invisible. Hablamos de la iglesia visible y son congregaciones que se reúnen públicamente y tienen miembros alistados en sus libros de registro. Nosotros, la primera iglesia bautista hispana de Cape Coral, también tiene su libro de registros. Aquí están alistados los que son miembros de esta iglesia, miembros que primero fueron bautizados porque se identificaron en su fe mediante el bautismo, cumpliendo esta ordenanza, y otros que se trasladaron del lugar y, sea por carta o testimonio, vinieron a ser parte de esta membresía. Y lo que sucede es que dichos miembros unidos ejercen
una autoridad que fue otorgada por la cabeza, que es Cristo, para tratar los asuntos de su reino. Efesios 1, 22 al 23. De eso también fue parte del mensaje anterior, pero hoy veremos lo que es la iglesia invisible. Iglesia invisible. ¿Sabía que cabe la probabilidad que personas que están en estos registros de la iglesia visible no sean parte de la iglesia invisible? ¿Sabía usted? No ser parte de la iglesia invisible es equivalente a muerte espiritual. Por eso es más serio de lo que pensamos. Interesante que algunos piensan que los bautistas somos muertos. Y yo no creo así, hermano, porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Y si no ser aspaventoso ni bulloso es muerto, mire, yo prefiero 1000 veces ser un muerto vivo que no un vivo muerto. Lo prefiero. ¿Y por qué digo esto? Mira lo que dice, estamos ahí mismo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, versículos 13 al 23. Mateo 7, 13 al 23. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardad los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, la iglesia invisible son aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Y por eso hemos dicho, es una iglesia invisible, porque es que no podemos ver quiénes son. No los podemos ver porque la salvación es un asunto muy privado, de una fe personal, de una convicción acerca de quién es Cristo, su naturaleza y su misión. Dice Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, nadie puede garantizar la salvación ni la condenación de otra persona. Algo que una y otra vez repetimos desde este púlpito, porque es lo que está en la palabra de Dios. Si dice el Señor, hay frutos que nos dan a conocer. ¿Qué frutos? Hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Pero hermanos, al hablar del destino final de un alma, ninguno puede afirmar por otro. No sabemos cuándo ni cómo Dios ha de tocar una vida para salvación. ¿Cuándo lo ha de llamar?
y esta persona responder positivamente en fe viniendo a Cristo, experimentando una regeneración, un nuevo nacimiento, lo cual es una vez en la vida. Nadie nace dos veces, solamente se nace una vez en la vida. Repito, y lo repito de modo alarmante. Si pudiera tener la voz más fuerte, lo dijera en esa forma. Puede que hayan nombres en los registros congregacionales, que no están en el registro del cielo, en el libro de la vida. Usted dirá, ¿existe tal registro? Bueno, la Biblia lo menciona. ¿Qué tipo de libro es este? Si fuéramos a hacer cualquier análisis de un libro, entonces teníamos que primero ver su autor. Su autor es Dios. ¿Por qué? Bueno, Él es el gran yo soy. Él es el creador soberano. Y Él es fuente de existencia. Por eso es que Él es el autor. Fecha. Escrito antes de la fundación del mundo. Lo dice el mismo libro, en la misma Biblia, Apocalipsis. Capítulo 13, por favor. Verifiquen con su palabra. Apocalipsis, verifiquen con la Biblia. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pasen al capítulo 17, versículo también 8. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y serás. Y tiene lo que dice la palabra acerca de este libro, escrito antes de la creación, de la fundación del mundo. La temática del libro, vida. Es el libro de la vida. Acá siempre los títulos se escogen de acuerdo a la esencia de los libros. Es el libro de la vida. Por tanto, no hay escrito o grabado ningún nombre de muerto. Ahí estamos en Apocalipsis. Mire la página del capítulo 20, versículos 11 y 12. Apocalipsis 20, 11 y 12, que dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La clasificación de este libro, yo diría, misterioso. Sí, es un libro misterioso. Encierra un misterio relacionado a la soberanía de Dios, un misterio que a veces no podemos entender. Contenido del libro es un registro celestial. En Lucas 10:20 el Señor le dijo a sus discípulos: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y si usted lee el capítulo 12 de Hebreo, en el versículo 23, dice: os habéis acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Este libro contiene los nombres
mi nombre. Mi nombre. De todos los que por gracia han de participar del reino celestial. Los que por gracia han nacido a la familia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque le creen las promesas al autor del libro. Promesas de que Él es vida. En sexto lugar, contexto, yo diría, seguridad de vida eterna. Hay una mala interpretación. Y tenga esto pendiente, siempre. Que se interprete un texto bíblico sin tener en cuenta el contexto general de las Escrituras y otras leyes de hermenéutica, se corre el peligro de una mala interpretación. Les digo esto porque hay quienes creen que una persona puede ser borrada de este libro y se apoyan obviamente en pasajes bíblicos, pero repito, si usted no está atendiendo a las leyes de la hermenéutica, puede darle una mala interpretación. ¿A qué pasajes me refiero? Hoy les estoy haciendo buscar mucho en la Biblia, pero lo merita. Éxodo capítulo 32, versículo 32. Éxodo 32, versículo 32. Dice así: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Esta palabra raer es raspar, o sea, borrar. Hay otro pasaje, Salmo 69. Salmo 69, versículo 28. Dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Vuelve a usarse la palabra raer, que es borrar, y hay quienes piensan que aquí está la posibilidad de la pérdida de salvación, la posibilidad de haber estado una vez inscrito en este libro de la vida, que repito, es desde la fundación del mundo y su esencia es vida. No hace sentido que el nombre de un muerto esté ahí desde un principio en la mente de un Dios omnisciente y que sea raído o borrado. Además, lo de la pérdida de salvación no es un concepto contrario a otras doctrinas básicas de la Biblia, como por ejemplo la salvación por gracia, Hebreos 10:14, la perseverancia del creyente en el Espíritu, Juan 10:27 al 30, el sello del Espíritu, Efesios 1:13 al 14, la promesa divina, Romanos 8:31 al 39. Por eso, se saca del contexto general de las Escrituras. Pero bueno, ¿qué interpretación damos a estos pasajes bíblicos que tratan de no ser borrados o pedir no ser borrados? La respuesta la tenemos dentro del contexto cultural. ¿Por qué? El Antiguo Testamento hace referencia a un registro que Dios guarda de aquellos que forman parte de su pueblo Israel. Diríamos, un tipo de censo de ciudadanos, los cuales tienen todos los países. Por eso ustedes le dan un número de identidad social. Está inscrito en un libro civil, un libro de esta tierra. Entonces, pasajes como estos leídos y otro que se encuentra, que nos va a aclarar un poquito más, Isaías capítulo 4, versículo 3. Quieren, escuchen para que no pierdan el tiempo. Buscando Isaías capítulo 4, el versículo 3 dice:
Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Ustedes pueden ver, también el pueblo de Israel mantenía su registro civil. Entonces, como la muerte es consecuencia del pecado, y cuando se da un acta de difusión, la persona se borra del libro de los vivientes, es que como un tipo de rogativa. ¿Por qué? Por longevidad, por vida biológica, porque Dios nos dé más años de vida, se usa la expresión, no me raes del libro de la vida. ¿Entienden? Es por esa razón que aparece así. Así como existe un registro civil terrenal, Dios tiene un registro celestial. Daniel 12:1, Malaquías 3:16. Y el libro de la vida, cuando dice la Biblia, no borraré sus nombres del libro de la vida, se refiere a que, contrario a lo que sucede con los registros civiles, donde una persona puede estar alistada como vivo, pero cuando muere se le da una acta de difusión, se borra. Contrario a estos registros civiles, Dios tiene un registro celestial del cual no borra los nombres que están escritos. Pero en ningún momento ustedes pueden ver que signifique pérdida de salvación. ¿Por qué? Porque los que están ahí inscritos y grabados tienen vida eterna. Hermanos, repito, no todos los que están registrados en los libros de la iglesia visible necesariamente están registrados en los libros de la vida, la iglesia en sí. Ese libro contiene los nombres de los santos, desde Adán hasta el fin de los tiempos. Tristemente, en el día del juicio final, muchos verán que allí no están inscritos en este libro, y ese día será lloro y crujir de dientes. Verdad central: cada uno de nosotros que tiene un nombre. ¿Hay alguien aquí sin nombre? Que se llame sin nombre. Todos tenemos un nombre. Todos estamos alistados en algún tipo de registro civil. Lo que yo quiero que usted recuerde de todo este mensaje es: cerciórese que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Cerciórese. Pero usted puede preguntarme a mí, ¿cómo puedo yo tener esa seguridad? Bueno, esa seguridad está en la palabra de Dios, en lo que Él promete, en su testimonio. Dice Juan 5:11-12: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces es muy fácil. ¿Cómo usted puede cerciorarse que su nombre está inscrito en el libro de la vida? Primeramente, declarando con fe, con convicción, que Jesucristo es Dios. Segundo, confesando con su boca que Él es el Señor. Tercero, arrepintiéndose, es decir, reconociendo su terrible condición de pecador, y que por ser pecador ofende a un Dios que es 3 veces santo, que se rebela contra su voluntad y viola sus leyes, por ende está condenado al infierno. Reconozca eso. Cuarto, crea o viva creyendo, que Jesús es el Cristo, quiere decir mi Salvador personal. O sea, Él fue mi sustituto en esa cruz de Calvario. Él fue quien pagó mis pecados, y yo lo creo y lo recibo como mi Salvador. Por último, conviértese.
Entregue su vida totalmente a Cristo. Ya yo hice todo esto y el Espíritu me dice a mi espíritu, yo soy un hijo de Dios. Eso me da paz, seguridad y descanso en mi alma. Ya yo soy parte de la iglesia invisible. También soy parte de la iglesia visible. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de ti? Te hablo personalmente. Cerciórate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si tú has quedado convencido por el Espíritu Santo de tu condición de pecador, que Jesucristo fue tu sustituto en la cruz del Calvario, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y hoy quieres recibirle como el Señor y Salvador de tu alma, levanta tu mano. Recuerden, esto lo hacemos una vez en nuestra vida. Una vez en nuestra vida recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Luego, obviamente, confesamos nuestros pecados a diario para mantener una vida espiritual limpia y una conciencia clara con Dios. Pero el recibir a Cristo se hace una vez en la vida, una vez solamente se nace. Hermano, no tiene que estar levantando la mano cada vez que se hace este llamado, si ya usted es un hijo de Dios. Pero es para aquellos que no lo son, es para aquellos que no tienen seguridad de vida, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hay alguien aquí que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, repito. Alguien aquí. Muy bien. Que el Señor les bendiga. Yo espero que usted tome este mensaje en serio. ¿Por qué? Porque vendrá un día en que los libros se han de abrir. Y uno es el libro de la vida. Y si usted fue un buen religioso, pero no tuvo una relación personal con Cristo, es muy probable que su nombre allí no esté. Y si usted vive negando a Cristo, es muy probable que su nombre allí no esté. Así que antes de venir a ser miembro de esta iglesia, procure ser miembro de la iglesia invisible. Señor, le bendiga.